¿Estás listo para sumergirte en un intrigante viaje a través de los 7 pecados capitales? Mi odisea comenzó en el apasionante mundo del cine, con la impactante película Seven, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman en 1995. Esta obra maestra cinematográfica se convirtió en un fenómeno cultural, atrapando la atención no solo de cinéfilos, sino también de aquellos que no seguían ninguna religión en particular. La trama enrevesada de la película, donde 2 detectives persiguen a un asesino en serie que utiliza los 7 pecados capitales como su macabro modus operandi, me dejó sin aliento. La experiencia de ver la película Seven fue como embarcarme en un profundo viaje hacia las entrañas de la psicología humana y los intrincados conceptos morales y éticos que tienen raíces en la tradición religiosa. Desde el momento en que presencié los primeros minutos de la película, me sentí inmerso en una narrativa oscura y perturbadora que zarandeaba mis nociones convencionales de moralidad y ética. Cada escena y giro de la trama me llevaba más allá de los límites de lo que consideraba normal, desafiando mis creencias arraigadas sobre lo correcto y lo incorrecto. A medida que los personajes de Brad Pitt y Morgan Freeman desentrañaban los misteriosos crímenes relacionados con los 7 pecados capitales, me vi enfrentado a preguntas profundas sobre la naturaleza humana. ¿Hasta dónde puede llegar la depravación humana? ¿Son estos pecados innatos en todos nosotros, esperando a emerger bajo ciertas circunstancias? La película me hizo reflexionar sobre la fina línea que separa a la sociedad civilizada de la anarquía moral. La actuación magistral de Kevin Spacey como el antagonista aportó un elemento adicional de inquietud. Su personaje estaba impregnado de una malevolencia siniestra que desafiaba toda comprensión. Esto me llevó a cuestionar la existencia del mal puro y la capacidad de las personas para cometer actos atroces. Desde los primeros días de mi interés por la historia de la Iglesia Católica, siempre me intrigaron los conceptos de los 7 pecados capitales. Me sumergí en la investigación de cómo estos pecados, originalmente llamados tentaciones y malos pensamientos, se habían convertido en una parte fundamental de la enseñanza moral de la Iglesia. Mis investigaciones me llevaron a descubrir que fue el Papa Gregorio Magno quien desempeñó un papel crucial en la definición y promulgación de esta lista de pecados capitales. Gregorio Magno, uno de los líderes más influyentes en la historia de la Iglesia, vivió durante la última década del siglo VI y dejó una marca indeleble en la doctrina católica. Su contribución a la Iglesia no se limitó solo a la consolidación del poder eclesiástico como una entidad separada del poder político durante la temprana Edad Media. Gregorio Magno desempeñó un papel fundamental en la conformación de la moral y la ética cristianas al definir los 7 pecados capitales que conocemos hoy. Su influencia perdura en la doctrina católica y su legado es innegable. A medida que continué explorando la historia de estos pecados y su evolución a lo largo de los siglos, quedé impresionado por la dedicación de otros doctores de la Iglesia, como Tomás de Aquino, quienes profundizaron y enriquecieron la doctrina católica sobre los pecados capitales. Fue fascinante descubrir cómo estos eruditos religiosos se sumergieron en la exploración de los remedios o antídotos para los 7 pecados capitales, buscando contrarrestar estos comportamientos pecaminosos con virtudes cardinales y teologales. Mi viaje de exploración y descubrimiento sobre los 7 pecados capitales me llevó a apreciar la riqueza de la tradición religiosa y su impacto en la ética y la moral en todo el mundo. Me dejó con una profunda comprensión de cómo la historia y la religión pueden moldear nuestra percepción de lo correcto y lo incorrecto en la sociedad. Mi apasionante viaje en la búsqueda de la historia de los pecados capitales me condujo a un capítulo fascinante más allá de la era de Gregorio I. A medida que profundicé en mis investigaciones, descubrí que después de la contribución crucial del Papa Gregorio, otros eminentes doctores de la Iglesia, como el ilustre Tomás de Aquino, se sumergieron en una exploración aún más profunda y enriquecedora de la doctrina católica relacionada con estos pecados. Tomás de Aquino, cuya erudición y sabiduría teológica son reverenciadas en la historia de la Iglesia, hizo una contribución significativa al desarrollo de la doctrina de los pecados capitales. Fue un intelectual dedicado que buscó no solo comprender la naturaleza de estos pecados,
sino también encontrar soluciones y antídotos efectivos para contrarrestar sus influencias perniciosas en la vida de los creyentes. Las 4 virtudes cardinales, a saber, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, se convirtieron en los pilares fundamentales de este enfoque. Cada una de estas virtudes ofrecía una senda para contrarrestar y superar los vicios asociados con los pecados capitales. La prudencia guiaba hacia la toma de decisiones sensatas y razonables, mientras que la justicia impulsaba a tratar a los demás con equidad y rectitud. La fortaleza proporcionaba la valentía necesaria para resistir la tentación, y la templanza promovía la moderación y el autocontrol. Pero eso no era todo. Las 3 virtudes teologales, a saber, la fe, la esperanza y la caridad, o amor, añadieron una dimensión espiritual profunda a esta lucha contra los pecados. La fe fortalecía la relación con Dios y la confianza en su guía. La esperanza infundía la certeza de un futuro divino, y la caridad fomentaba el amor y la compasión hacia los demás como expresión de amor a Dios. Este enfoque magistral y equilibrado, conocido como los remedios, se ha convertido en una parte esencial de la enseñanza y la ética cristianas a lo largo de los siglos. Ha proporcionado una guía sólida para los creyentes sobre cómo cultivar la virtud y resistir las tentaciones pecaminosas en sus vidas diarias. Cada generación de fieles ha encontrado en estos principios una brújula espiritual para una vida más virtuosa y en sintonía con la voluntad divina. Mi investigación sobre la historia de los pecados capitales y su evolución me ha enriquecido con una comprensión más profunda de la influencia de la religión en la ética y la moral humanas. Estos principios, forjados en las mentes de líderes religiosos visionarios, continúan iluminando el camino de aquellos que buscan una vida virtuosa y en armonía con sus creencias espirituales. Pero, ¿de dónde se originan exactamente estos 7 pecados capitales? ¿En qué se basaron para determinarlos? ¿Quién realmente estuvo detrás de la consolidación de estos pecados? ¿Estaba libre de pecados quien los conformó? ¿Por qué se les llama capitales? Acompáñenme en un intrigante viaje para responder estas y otras interrogantes sobre el fascinante y controvertido tema de los 7 pecados capitales. Para comenzar esta travesía en busca de respuestas, debemos retroceder en el tiempo, a los primeros días de la Iglesia Católica. Fue en ese periodo temprano de la Iglesia cuando surgieron discusiones y debates acerca de la naturaleza del pecado y las tentaciones que enfrentaban los creyentes en su camino hacia la virtud y la salvación. En medio de estas discusiones, los conceptos de los pecados capitales comenzaron a tomar forma. La palabra capital proviene del latín caput, que significa cabeza. En este contexto, los pecados capitales se consideraban como cabeza o raíz de otros pecados, la fuente de donde surgían muchas otras transgresiones morales. Sin embargo, la denominación capitales no se aplicó desde el principio. Originalmente, estos pecados se conocían como tentaciones o malos pensamientos. Pero, ¿quién fue el individuo clave detrás de la consolidación de estos pecados en una lista concreta? Fue el Papa Gregorio Magno, un líder destacado en la historia de la Iglesia, quien desempeñó un papel fundamental en este proceso. Durante la última década del siglo VI, Gregorio Magno se convirtió en el arquitecto de la formación del poder eclesiástico como una entidad separada del poder político. Este pontífice notable dejó una marca indeleble en la doctrina católica al definir y promulgar la lista de los 7 pecados capitales tal como la conocemos hoy. Estos pecados, que abarcan una amplia gama de comportamientos y actitudes, son fundamentales en la enseñanza moral de la Iglesia Católica y han influido en la ética y la moral en todo el mundo. Los 7 pecados capitales, según lo establecido por el Papa Gregorio Magno, son la lujuria, la ira, el orgullo, la envidia, la avaricia o codicia, la pereza y la gula. Cada uno de estos pecados presenta desafíos morales únicos y ha sido objeto de reflexión y discusión a lo largo de los siglos. Ahora que hemos arrojado luz sobre el origen de los 7 pecados capitales y su denominación, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos contrarrestar estos pecados en nuestras vidas? Pero antes de sumergirnos en esta apasionante exploración, quiero recordarte que no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones.
Estamos aquí para guiarte en tu búsqueda de conocimiento y entendimiento en temas tan relevantes como este. No hay mención explícita de la lista de los 7 pecados capitales en la Biblia, pero sí se encuentran menciones individuales de estos comportamientos pecaminosos. Aunque la Biblia no presenta una lista con los nombres con los que conocemos estos pecados, cada uno de ellos es mencionado y condenado en diferentes puntos del texto sagrado. Por ejemplo, en los versículos del 16 al 19 del capítulo 6 del libro de los Proverbios, se enumeran una serie de cosas aborrecidas por Dios. Estos versículos son esenciales en la comprensión de los pecados capitales desde una perspectiva bíblica. Aquí se condenan actitudes y acciones que se alinean con algunos de los pecados capitales, aunque no se les llame explícitamente de esa manera. En mi búsqueda de conocimiento y entendimiento, he explorado estas referencias bíblicas para comprender mejor la relación entre la Escritura y la enseñanza de los pecados capitales. Aunque la lista de los 7 pecados tal como la conocemos hoy no está presente de manera explícita en la Biblia, estos pasajes bíblicos nos proporcionan una base para reflexionar sobre los conceptos morales y éticos que posteriormente se desarrollaron en la doctrina de los pecados capitales. Como siempre, la exploración de las Escrituras nos brinda valiosas lecciones y una mayor comprensión de nuestra fe y moral. Señalando los versículos que dicen: hay 6 cosas que el Señor aborrece, 7 que le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama maquinaciones perversas, los pies que se apresuran a precipitarse al mal, el testigo falso que derrama mentira y el hombre que suscita discordia entre hermanos. Proverbios 6 del 16 al 19. Me sumerjo en una reflexión profunda sobre los conceptos morales y éticos que estas palabras transmiten. Estos versículos bíblicos, aunque no mencionan explícitamente la lista de los 7 pecados capitales, ofrecen una visión reveladora de las actitudes y acciones que desagrada al Señor. En el siglo IV de la Era Común, el poeta español latino Prudencio proporcionó valiosas aclaraciones sobre los pecados en su obra Psicomagia o la lucha del alma. A través de esta obra, Prudencio describe las batallas épicas entre los vicios y las virtudes que tienen lugar en el corazón y la mente de los seres humanos. Sus escritos nos invitan a reflexionar sobre la lucha interna que todos enfrentamos cuando nos enfrentamos a las tentaciones pecaminosas y las decisiones morales. Asimismo, en ese mismo siglo, el teólogo griego Evagrio Póntico introdujo la idea intrigante de la existencia de 8 pasiones u ofensas a las que los seres humanos pueden ser víctimas mientras están en la tierra. Este enfoque ampliado añade una dimensión adicional a la comprensión de los pecados y las luchas espirituales que enfrentamos en nuestra vida terrenal. Al explorar estas perspectivas históricas y teológicas, me encuentro en un viaje de conocimiento y autorreflexión, profundizando en las raíces de nuestra comprensión de los pecados y las virtudes en la moralidad cristiana. Estos antiguos textos y escritores nos brindan una base sólida para reflexionar sobre nuestros propios valores, comportamientos y la búsqueda de una vida virtuosa. A lo largo de mi exploración en busca de una comprensión más profunda de los pecados, me doy cuenta de que, en el cristianismo, el concepto del pecado va más allá de las acciones concretas. También abarca los pensamientos considerados inmorales, egoístas o dañinos. Esta perspectiva ampliada nos insta a considerar la importancia de nuestra esfera mental y emocional en relación con la moralidad. En la doctrina cristiana, el pecado desempeña un papel central. La muerte de Jesús se considera el precio que se paga por liberar a los fieles de la esclavitud del pecado. Este acto redentor es fundamental en la fe cristiana, ya que representa la posibilidad de redimirse y encontrar la gracia divina incluso después de haber caído en el pecado. La noción de que el pecado puede manifestarse tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos plantea un desafío intrigante en nuestro viaje espiritual. Nos obliga a reflexionar sobre la pureza de nuestras intenciones, la calidad de nuestros pensamientos y la necesidad de mantener un corazón y una mente en armonía con los principios éticos y morales. Al explorar esta dimensión del pecado, encuentro una oportunidad para una autorreflexión más profunda y un examen interno de mis propios pensamientos y motivaciones. La fe cristiana ofrece la esperanza de redimirnos de nuestros pecados, lo que nos alienta a buscar la virtud
y la gracia divina en medio de nuestras luchas humanas con el pecado, tanto en acción como en pensamiento. Este viaje hacia la comprensión y la redención continúa siendo un aspecto fundamental de mi búsqueda espiritual y moral. Según las enseñanzas del influyente filósofo y teólogo Agustín de Hipona, el pecado se define como cualquier palabra, acción o deseo que vaya en contra de la ley eterna de Dios. Esta comprensión del pecado arroja luz sobre la perspectiva cristiana, que sostiene que, al nacer, los seres humanos heredan una naturaleza contaminada que los inclina hacia conductas pecaminosas. Esta inclinación al pecado se considera una herencia del pecado original, un concepto fundamental en la doctrina cristiana que afirma que, debido a la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, la humanidad quedó marcada por un estado de pecado que requiere redención y regeneración. La base bíblica de esta doctrina se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, que relata la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén debido a su desobediencia al mandato divino. Este episodio marca el inicio de la historia humana y la introducción del pecado en el mundo. Es un recordatorio de la fragilidad de la humanidad y su propensión al pecado. El Salmo 51, versículo 5, también respalda esta perspectiva al declarar: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Este versículo refleja la creencia de que el pecado es inherente a la naturaleza humana desde el mismo momento de la concepción. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, expone la relación entre el pecado y la muerte. Argumenta que, al igual que el pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán, la muerte también se propagó debido al pecado. Esto significa que la humanidad, en su conjunto, está afectada por el pecado y la necesidad de redimirse para alcanzar la vida eterna. Esta comprensión del pecado y el pecado original es esencial en la teología cristiana y ha influido profundamente en la moral y la ética a lo largo de la historia. La idea de que todos los seres humanos nacen con una inclinación hacia el pecado plantea preguntas fundamentales sobre la necesidad de la gracia divina y la búsqueda de la regeneración espiritual. En mi viaje de exploración y reflexión, estas cuestiones continúan siendo temas de profunda consideración y estudio. El significado del número 7 en la Biblia es profundo y se encuentra arraigado en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A lo largo de la Biblia, el número 7 se utiliza en innumerables ocasiones y cada vez que aparece, evoca un simbolismo similar que trasciende su valor numérico. Un ejemplo inicial y significativo es el relato de la creación en el Génesis. Después de completar la creación del cielo y la tierra en 6 días, se nos dice que Dios descansó en el séptimo día. Este descanso divino en el séptimo día ha sido interpretado como un símbolo de plenitud, integridad y perfección. Es como si el séptimo día representara la culminación y el cumplimiento de la creación divina, marcando la totalidad y la perfección del acto creativo de Dios. Además, el simbolismo espiritual del número 7 se manifiesta cuando Dios instruye a los israelitas a observar el séptimo día de la semana como un día de descanso, conocido como el Sabbat. El Sabbat fue creado para que las personas se apartaran del trabajo, se conectaran con Dios y pasaran tiempo en familia. Este día de descanso y adoración, que llega cada séptimo día, refuerza el concepto de que el número 7 representa un tiempo de plenitud espiritual y descanso en la presencia de Dios. A medida que avanzamos en las Escrituras, encontramos muchas otras instancias en las que el número 7 adquiere un significado especial. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia son mencionadas repetidamente, y estos mensajes a las 7 iglesias representan la totalidad de la iglesia en toda su diversidad y desafíos espirituales. El número 7 también se asocia con la idea de la completitud en la Biblia, como en la creación de los 7 días, las 7 plagas de Egipto o las 7 trompetas del Apocalipsis. En cada uno de estos casos, el número 7 simboliza un cumplimiento o un período completo de tiempo. Un ejemplo notable de este simbolismo se encuentra en los 7 días festivos establecidos para los israelitas. Estos días santos, como el Sabbat, celebraban momentos significativos en la relación de los israelitas con Dios y marcaban momentos de descanso y adoración.
El uso del número 7 en este contexto subraya la idea de que estos días festivos representan una plenitud espiritual y una conexión especial con lo divino. Además, en el libro de Apocalipsis se mencionan las 7 iglesias asociadas con la cristiandad temprana. Esto es un claro ejemplo de cómo el número 7 se utiliza para representar la totalidad de la iglesia en su diversidad y desafíos espirituales. Las 7 iglesias, mencionadas en el capítulo 1 del Apocalipsis, representan a las comunidades cristianas de Asia en ese momento, pero también tienen un mensaje más amplio para todas las comunidades cristianas a lo largo de la historia. En Apocalipsis 11:11 se nos dice que escribamos lo que vemos y lo enviemos a las 7 iglesias. Este acto de escribir y enviar mensajes a las 7 iglesias refuerza la idea de que el número 7 representa una totalidad espiritual y la importancia de comunicar la verdad espiritual a todas las comunidades de fe. En cuanto a las trompetas y los sellos en el Apocalipsis, nuevamente vemos el número 7 utilizado para simbolizar la totalidad y la plenitud. Las 7 trompetas tocadas por los ángeles y los 7 sellos que simbolizan cada uno 1000 años son imágenes poderosas de eventos significativos en la narrativa apocalíptica. El uso del número 7 en miles. Este contexto agrega profundidad y significado a estos eventos, destacando su importancia en la revelación divina. Este simbolismo recurrente del número 7 se encuentra en varios libros de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento, incluyendo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Crónicas y Nehemías. Esta consistencia en el uso del número 7 a lo largo de las Escrituras resalta su importancia y su papel como un símbolo divinamente cargado. La lista de los 7 pecados capitales se origina en gran parte debido a la recurrencia simbólica del número 7 en las Escrituras, así como a lo expresado en Proverbios 6 del 16 al 19 sobre las 7 cosas que son abominables a Dios. Aunque es importante destacar que el término capital en este contexto no se refiere necesariamente a la magnitud del pecado, sino a su capacidad para dar origen a otros pecados. Santo Tomás escribió que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice que son originados en aquel vicio, como su fuente principal. Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. La Iglesia Católica utilizó el contexto de los pecados capitales para exhortar a la gente a frenar sus inclinaciones malsanas, como la pasión por los placeres de la carne y mundanos, la concupiscencia y los vicios. En su primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo se refiere al ideal cristiano del celibato y la virginidad en oposición a una vida en el pecado. Los padres de la Iglesia se centraron particularmente en el orgullo al considerarlo el pecado que separa el alma de la gracia divina y que representa la misma esencia del mal. Al orgullo sumaron la codicia o la avaricia como los 2 pecados subyacentes a todos los demás. Los 7 pecados capitales fueron debatidos en tratados y representados en cuadros murales, grabados y decoraciones de templos católicos, así como en innumerables rollos y códices manuscritos utilizados para la enseñanza. Antecedentes greco-romanos. Los 7 pecados capitales, tal como los conocemos ahora, tuvieron precedentes en el pensamiento griego y romano anterior al cristianismo. En la Ética Nicomáquea de Aristóteles, escrita en el siglo IV a.C., descubrí una fascinante perspectiva sobre las virtudes. Según el célebre filósofo, estas virtudes son como un equilibrio entre 2 extremos, donde cada uno representa un vicio. Por ejemplo, el valor se encuentra en el punto medio entre el miedo y la temeridad, evitando así el peligro. Aristóteles nos enseña que la temeridad es un exceso de valor, mientras que el miedo es una carencia de él. Además del valor, el filósofo identifica otras virtudes como la templanza, la generosidad, la magnanimidad y más, brindándonos una visión única de la ética. En el mundo romano, en su obra Odas, el poeta latino Horacio acuñó la expresión aurea mediocritas para referirse al deseo de comportarse de acuerdo con un punto medio alejado de cualquier exceso o hibris, mediante una justa medida y consideración de los términos opuestos o concordia oppositorum.
El máximo poeta lírico satírico en lengua latina señaló en sus primeras epístolas que huir del vicio es el comienzo de la virtud y deshacerse de la necedad. La historia de Evagrio Póntico, un monje y pensador cristiano del siglo IV. Evagrio fue un erudito clásico con una gran educación que comenzó a registrar las enseñanzas monásticas de los padres del desierto. Su obra Antirrético categorizó las tentaciones y malos pensamientos en 8 patrones, como la gula, la avaricia y la lujuria. A pesar de sus enseñanzas, Evagrio cayó en la tentación de un romance con una mujer casada en Constantinopla, lo que lo llevó a dejar la ciudad y buscar la vida monástica. Después de viajar a Jerusalén y Egipto, se estableció en la colonia monástica de Antonio el Grande. Sus ideas fueron polémicas en su tiempo y fue acusado de herejía por algunos teólogos. Aunque sus escritos originales se perdieron, sus enseñanzas influyeron en la conceptualización de los pecados capitales y virtudes en la Edad Media, como la lista de los 7 pecados capitales y sus antídotos, las 7 virtudes celestiales y las 7 obras de misericordia. Estas ideas se convirtieron en parte del código cultural en la Edad Media y posteriormente. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través del origen de los 7 pecados capitales. Si esta información te ha resultado útil e interesante, no dudes en darle un me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal si eres nuevo aquí. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encontrarás los enlaces en la descripción. Recuerda que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de conocimiento y cultura.